Bienvenidos, qué bueno que están nuevamente con nosotros. Gracias por conectarse a través de estos sistemas de comunicación. Miren, la cápsula de hoy vamos a hablar de una discapacidad que en tiempos de Jesús no era tan común. Jesús venía con sus discípulos en camino a Jericó. Jericó es la ciudad habitada más antigua del mundo. Jesús venía con sus discípulos y caminando en camino de Jericó, alguien que no podía ver empezó a preguntarle a los que le rodeaban: oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanto bullicio? ¿Por qué tantas personas vienen caminando? Cuando uno es invidente, se desarrolla uno de los sentidos que tenemos, que es el oído. Y él empezó a preguntar y le dijeron: es Jesús quien viene. Cuando Bartimeo escuchó que era Jesús, empezó a gritar y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos que le rodeaban empezaron a reprenderle. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, verso 46 en adelante. Dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían. Muchos le decían: hey, cállate, guarda silencio, no hagas ruido. Pero si tú lees el versículo 49, dice que muchos se acercaron a él porque el escándalo que él hacía estaba llamando la atención de los demás. Jesús estaba en una situación difícil. Los fariseos estaban acusando a Jesús y querían llevarlo preso. Los que rodeaban a Jesús no querían que Bartimeo llamara la atención. ¿Sabes? Muchas veces cuando nosotros queremos acercarnos a Jesús, hay alguien que te dice: no lo escuches, no vayas ahí, no estudies la Biblia, quédate donde estás. Sí es cierto, no ves, pero aquí estás, aquí quédate. Bartimeo en esa ocasión no se contuvo y cuando todos le reprendían y le decían: cállate, guarda silencio, él gritaba con más fuerza y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús lo escuchó, lo mandó a llamar. A alguien le dijo: mira, llama a ese que está gritando. Cuando vinieron a él, el versículo 49 dice que le dijeron: ten confianza, levántate, te está llamando. Alguna traducción de las más nuevas que existe dice que le dijeron: ten ánimo, Jesús te está llamando. Mira, la situación que hoy estamos viviendo se ha estado complicando cada vez más y a veces no encontramos a quién recurrir. Hoy quiero decirte: podemos acudir a Cristo Jesús. Hoy quiero decirte la situación que tú estás viviendo. La solución para que tú y yo veamos es ir a los pies de Cristo Jesús. Qué difícil es vivir sin ver. ¿Saben? Bartimeo no había sido ciego de nacimiento. Cuando yo preparaba esta pequeña cápsula, le pregunté a algunas personas: ¿qué es más fácil? ¿O qué es menos difícil? ¿Ser ciego de nacimiento o ver y perder la vista? Algunos me dijeron: es más fácil ser ciego de nacimiento. Y algunos me dijeron: es más complicado haber visto y dejar de ver. Piensa un poquito en este momento, ¿cómo viviríamos tú y yo si hoy no pudiéramos ver? Cierra por un momento los ojos y piensa que vas a ir a la cocina y que te tienes que servir un vaso de agua. ¿Cómo irías? ¿Cómo llegarías? ¿A tientas? ¿Preguntando en dónde está el servidor de agua? ¿Cómo llegarías hasta allá? Bartimeo perdió la vista ya después cuando iba creciendo.
Pero esa mañana, cuando se encontró con Jesús, él empezó a gritar porque tal vez era la única oportunidad que tenía de encontrarse con Jesús. ¿Sabes? Cuando el Evangelio según San Marcos registra esta etapa de Jesús, es la única que está impresa en la Biblia. Algunos historiadores dicen que a lo mejor Jesús pasó otras veces por Jericó, pero de las que están registradas, de las visitas que Jesús hizo a Jericó que están registradas, es la única. Y Bartimeo estaba bien claro que era la única oportunidad que tenía para encontrarse con Jesús. Había escuchado de Jesús, le habían contado de Jesús, había platicado con algunas personas que habían visto a Jesús y él había preguntado cómo es. Había escuchado que había hecho milagros. Para esta ocasión, Jesús ya había pasado por Jericó cuando había ido a resucitar a Lázaro. Y él no quiso perder la oportunidad de ese día. Por eso sus gritos eran desesperados. Por eso él decía, tengo que gritar con todas mis fuerzas para que Jesús me escuche. ¿Sabes? Hoy no tienes que gritar con todas tus fuerzas. Hoy tienes que doblar tus rodillas y decirle a Jesús, Jesús, necesito de ti. Necesito que me devuelvas la vida que no tengo. Necesito que me devuelvas a mis hijos. Necesito que me devuelvas a mi familia. Necesito que me devuelvas una estabilidad económica. Necesito que me devuelvas la paz y la tranquilidad que no he tenido. A lo mejor estás bien, pero a lo mejor estás desesperado porque necesitas a Jesús en tu vida. Jesús se acercó, dice que cuando Bartimeo le dijeron, ten ánimo, te está llamando, él botó la capa, dice el Evangelio, y se levantó rápidamente porque su problema era que no podía ver, pero caminar sí podía. Entonces, versículo 50 del capítulo 10 de San Marcos, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Miren, Jesús sí sabía qué necesitaba Bartimeo ese día. Jesús podía ver la condición de Bartimeo, pero Jesús no nos obliga a nada. Bartimeo tenía que decirle a Jesús qué era lo que necesitaba. Tú y yo tenemos que ir a Jesús y decirle qué es lo que necesitamos. No importa cuál sea tu situación, Jesús está dispuesto a resolverlo. 51. El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando tú y yo encontramos a Jesús, no podemos hacer otra cosa más que seguirlo. Yo no sé en dónde estés ahorita, pero lo que sí sé es que Jesús está a tu lado. Solamente dobla tus rodillas y dile a Jesús qué es lo que necesitas de Él. Y Él va a atender tu petición. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima cápsula y mil bendiciones para ti y para tu familia.